Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo programa de Hablemos de Compliance. Mi nombre es Arturo del Castillo y ya como es una tradición en este programa, me acompaña mi amigo y colega Brian Weiss. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar. Encantado. Muchas gracias, Brian. Y bueno, fíjense, querida audiencia, que hemos seguido con el tema, hemos decidido seguir con el tema de las nuevas formas de hacer negocios en el mundo. Y hemos querido continuar platicando sobre los temas de las fintech y de las startups, que es un tema particularmente importante. Hoy día, sin lugar a dudas, este tipo de compañías ya se han ganado un lugar propio en los mercados, en todos lados, no solamente en México. Así que hemos invitado para el día de hoy a un querido amigo, él es Ricardo Allen. Ricardo Allen actualmente es el Head de Fraudes de Shopee, una compañía muy importante también en el mundo del e-commerce y de las startups. Y le hemos invitado porque él es una de las personas que quizás que conocemos, que más se sabe y que más ha tenido experiencias directamente con el tema del fraude y cómo prevenirlo y cómo detectarlo en este tipo de compañías. Así que, Ricardo, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Arturo. Definitivamente fue un placer en cuanto me dieron esta noticia de venir. Gracias, Brian, también por la invitación. Definitivamente ha sido una experiencia muy grata desde que conocí a Kroll y logramos trabajar juntos. Es una gran empresa, tienen grandes colegas y conoce mucho del tema, entonces muy honrado de estar aquí. Definitivamente es una gran práctica, lo platicábamos antes de empezar a grabar, que en cuanto conocí el formato de las entrevistas y los diferentes amigos y colegas que han venido a este tipo de reuniones o de charlas, resulta muy gratificante para nosotros este tipo de foros y de verdad se los agradezco. No, al contrario, bienvenido, Ricardo, así que siéntete en casa. Ricardo, a mí me gustaría muchísimo empezar un poco sobre el tema de, desde tu punto de vista, toda vez que has pasado ya por varias compañías, justamente ayudando, auxiliando en la concepción y en la creación de sus programas de prevención, detección y respuesta a los temas de fraude. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre este tipo de problemática en este tipo de industria? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cuáles son sus retos? Y sobre todo, ¿qué tipo de lecciones has sacado o podrías compartir con la audiencia? Sí, seguro. Fíjense, es algo bien curioso porque las startups y las fintech están revolucionando el mundo, ¿no? Tenemos una gran cantidad de ideas y de gente súper brillante generando muchísimo contenido y demasiado contenido disruptor, ¿saben? Y algo que a mí me encanta de trabajar en estos medios de startup es justo el ritmo. Pero el ritmo y la velocidad con la que crecen es justo la pieza medular donde puede llegar a partir muchísimos problemas si no se cuenta con el personal correcto. Entonces, para mí uno de los retos más grandes que enfrentan las startups es cómo logras en un ambiente, como lo llamamos en el medio, ¿no? En un tren que va a 500 kilómetros por hora, cómo logras ir armándolo, ¿no? Porque al final ese tren va armándose, vas poniendo los diferentes durmientes, vas poniendo toda la pista. ¿Cómo creas un entorno de cumplimiento en algo que apenas está a lo mejor en un MVP, ¿no? El Minimum Value Product, donde de repente uno dice, tengo que salir, ¿no? O sea, el VC, el Venture Capital, ya me dio el dinero, ya me financió, traigo una ronda así, necesito generar confianza en ellos y necesito sacar el producto ya. Porque obviamente uno de los retos más grandes que para mi gusto se tiene en este tipo de medios es, tienes un capital de alguna manera reducido, con metas muy agresivas y con un entorno relativamente hostil hacia tu propuesta de valor. ¿Por qué? Vengo de empresas muy grandes, vengo de bancos, vengo de muchísimos diferentes medios que afortunadamente he tenido la fortuna de estar en las empresas con número uno en lo que hacen, ¿no? Y ver cómo de repente, después de tantos años en una industria, llega un chavito de 25, 27, 30 años, 40 años, llega una persona y dice, oye, lo que han venido haciendo desde hace 50 años, pues resulta que
no hace tanto sentido para la actualidad. No se puede hacer diferente, o se puede exacto. hacer mejor. Entonces, claro. en lugar de tener un proceso que dura 3 semanas para sacar un crédito, 1 mes, 6 meses, oye, ¿qué crees? Pues a lo mejor y yo puedo hacerlo a través de inteligencia artificial y desarrollando un algoritmo y tomando en cuenta diferentes puntos de mi industria, puedo a lo mejor darte un crédito en 5 minutos. ¡Puf! Es disruptivo. Disruptivo y es un blow mind impresionante para cualquier persona, ¿saben? Porque a lo mejor dentro de esas industrias, y no lo digo en todas, porque obviamente esas industrias grandes también reciben muchísimas ideas, pero a lo mejor esta parte de lograr hacer muchísimas cosas sin tanto papeleo, ¿no? Pues obviamente les llevan una ventaja grande. Pero ¿qué pasa? Ahí mismo radica también su problema. Claro. Porque muchas de las empresas en las que se logra trabajar en un startup, en una fintech, etcétera, para mí uno de los retos más grandes es el data governance, ¿saben? Hace no mucho platicaba con un amigo y me decía, platicamos de un estudio que había sacado CB Insights. Tomó cerca de casi 200 empresas que habían quebrado, startups y fintechs en general, y desde 2018 a la fecha. O sea, empresas que ya habían fracasado. Que habían fracasado, Okay. pero que habían nacido como startups. Okay. Y es curioso, pero el 18% de todo ese volumen se dieron cuenta que por temas de compliance o ética habían fracasado. El 18%. El 18%. Okay. Si eso lo traspolas, o sea, porque ellos hicieron un escenario con realmente una muestra aleatoria de casos. Pero si eso lo traspolas a la cantidad de startups que nacen al día o a la cantidad de ideas que se nacen al día, no quisiera saber ese porcentaje hasta dónde podría llegar. ¿Y qué pasa? Obviamente si una empresa enorme falla en algo, en un control, llega la autoridad, los multa y a lo mejor y de su utilidad gigantesca, pues sacan los 5 millones de multa que sacaron, ¿no? Pero si a una startup o a una fintech lo multas con 5 millones... La descarrilas. O sea, todo el plan, el forecast, todo lo que habían pensado se fue para abajo. Entonces, eso es un problema para mí muy grande. O sea, el data governance es importante. Y otro de los temas es cómo logras tener gente capacitada que quiera ser parte de tu proyecto, ¿sabes? Porque ¿cómo te planteas que a lo mejor hace 3 años te hubieran dicho, no, probablemente un poco más, ¿no? Pero que te hubieran dicho, oye, ¿qué tal si invertimos en Bitcoin? ¿O qué tal si invertimos en blockchain? Oye, ¿qué tal si hacemos algo relacionado a criptomonedas? Oye, ¿sabes qué? Espérame, pues no hace sentido, ¿no? O sea, ¿por qué tendría yo que estar minando un producto para sacar utilidad? No me gusta, no hace sentido. Entonces, el lograr, o sea, yo creo que eso es un gran logro que tienen los CEOs actuales de estas startups, es cómo logras jalar al mejor talento con tan poca certidumbre. Porque al final, tú, o sea, el día a día de un startupero, ¿no? O sea, el día a día mío es navegar ante la ambigüedad. Siempre tienes que navegar ante la ambigüedad. Sí, digamos que la dinámica de negocios, no sé si Brian también coincida, pero la dinámica del negocio de la industria del startup es, por esencia, muy veloz, ¿no? Con una apuesta importante a la eficiencia, a la velocidad, y eso evidentemente hace que sean negocios que al ser exitosos crezcan muy rápido, extremadamente rápido a veces. Y eso puede también llevarlos a escenarios de riesgo, como tú bien lo planteas, ¿no? Un riesgo porque a veces el crecimiento no está aparejado al mismo tiempo o en la misma sintonía con el control interno, con el compliance, etc. Entonces ahí abres flancos, ¿no? de riesgo. Sí. Y algo que para mí es muy relevante y creo lo hace dentro de sus procesos es, ¿tienes al mejor talento o quieres al mejor talento? ¿Tienes pocas manos? ¿No? Porque a lo mejor lo que en una empresa muy grande lo hacen 15 personas, acá en una startup lo hace una, ¿no? Y una se dedica
ya te volviste el oficial de cumplimiento si es que tienes licencia, ya te volviste el CEO, ya te volviste, o sea... Sí, la segregación de funciones queda un poco Sí, parcializada. Sí, o sea, eso no existe, o sea, realmente sí, o sea, el segregar funciones no existe en eso. Un spam of control, realmente, por más que a nosotros, que a lo mejor venimos de empresas grandes, te hace sentido, ¿no? Pues realmente para una startup no es viable, no es costeable, Claro. ¿no? Y eso es parte también, un problema bien grande, y es lo que iba a decir de Kroll es algo tan sencillo como a lo mejor hacer un background check a cada persona que entra a tu empresa. A lo mejor para Kroll dices, pues tiene que hacerse, es un must. No hay manera de que alguien entre aquí sin un background check. Incluso a lo mejor puede ser un background check tan estricto que a lo mejor no solo es un nivel 1, a lo mejor te vas a un nivel 4. Ese tipo de temas que para nosotros llega a ser algo básico o natural, para una startup suele ser muy complejo manejarlo. No tiene nadie para hacerlo. Exacto, tal cual. Ni las ideas ni las herramientas, Si ¿no? son todos nuevos, bueno, ¿quién va a iniciarla? Exacto. Y aparte, ¿cómo le hago? Porque uno de los problemas que para mí es muy grande como personal de cumplimiento o compliance o fraude, y esto no lo tiene la culpa las startups, es muchas veces cómo vendemos la idea, ¿sabes? O sea, cómo... Yo siempre tengo una frase en mi mente todo el tiempo que es: explica todo lo que sabes como si fueras una persona que le vas, como si le fueras a explicar a alguien que no tiene ni idea de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo lo pongo en un término muy, no muy político, ¿no? Que es cómo sensibilizas tu idea como si estuvieras platicando con un niño. Ojo, no significa que ellos sean los niños, sino más bien es, yo por ejemplo me pongo a pensar y digo, ¿cómo le explicaría lo que hago a mi sobrino, ¿no? Bueno, pues a lo mejor yo le diría, fíjate, si tú dejas tu celular con una contraseña que es un 2, 3, 4, pues va a llegar cualquier persona y lo va a descifrar, ¿no? Si eso lo transpones y lo exponencias a una empresa, a lo mejor el CEO dice, no me hace sentido, el CEO o el personal la persona que toma las decisiones, muchas veces no logra sensibilizarlo del riesgo. Y él no tiene la culpa, porque su trabajo es vender su producto, generar ideas, controlar. Él tiene mucho sobre su bolsa, ¿saben? Entonces lo que uno tiene que hacer es, a través de mucha data, o sea, porque al final tiene que ser muy numérico, todo lo que hacemos tiene que ser validado con números, o esa es mi percepción. ¿Cómo logras a ellos explicarles de la mejor manera cómo comprar esos riesgos que tú estás teniendo? Y también ponerte en tu lugar, porque a lo mejor si nos vemos con una cachucha de riesgo, pues resulta que tu risk assessment... Nunca haces nada. Exacto, nunca haces nada. Claro, porque la innovación y la gestión de riesgo en algún punto, ¿no?, van en sentidos contrarios. Lo ideal es empatarlos, obviamente, que la innovación no signifique un riesgo que ponga entredicho la propia existencia misma de la compañía, pero tampoco llevar la gestión de riesgos a un punto donde la innovación sea imposible, ¿no? Exacto. A mí me pasó algo muy curioso. Hace como probablemente unos 3, 4 años nos invitaron a un congreso a Nueva York. Invitaron a todo mundo de fraude, pero ya a niveles muy altos, y no lo digo por mí, sino los ponentes, ¿no? O sea, la invitación estaba abierta a quien tú quisieras, pero los ponentes era a lo mejor el director de la DEA, a lo mejor había vicepresidentes del FBI, o sea, gente que ya vive con un nivel de riesgo importante. Y como me acuerdo que una de las dinámicas de ese summit fue, les vamos a enseñar cómo funciona la Deep Web, ¿no? Porque mucha gente la ha escuchado, pero pues realmente nadie sabe o nadie se ha metido, o bueno, puede que sí se haya metido mucha gente, pero yo nunca me había metido ni tengo intenciones de meterme, ¿no? Ya somos dos. Exacto. Entonces, el director de la DEA se puso a meterse, empezó a abrir su computadora, pum, y empezó a meterse en el Deep, abrió X número de Taurus, no me acuerdo cómo se llama, pero el chiste es que logró entrar a la Deep Web. Y empezó abrió el foro y dijo, ¿qué les gustaría que buscáramos? Y de repente por allá uno, lo clásico, no, pues yo quiero buscar drogas. Literalmente puso en el buscador y salieron N cantidad de cosas, ¿no?
pistolas, pum, N cantidad de cosas. ¿Por qué cuento esta historia? Porque nos dijeron, ¿quiénes de ustedes trabajan en medios de pago? ¿Quiénes de ustedes ven temas de fraude transaccional? Levantamos la mano los que estábamos en ese medio y dijo, ok, ¿ya vieron todo este panorama de la Deep Web? Sí, perfecto. Ahora les voy a enseñar el último retén que tuvimos de una organización criminal que se dedica a replicar tarjetas. Fue algo, para mí fue algo como de, wow. Abre un video, una bodega en India con cerca de, yo creo que podría decir 3,000 sillas con computadoras. O sea, estaciones de trabajo. Estaciones de trabajo. Ajá. Con celulares conectados, millones de cables con celulares conectados. Y lo que él nos dijo fue, todo esto que ven aquí está lanzando algoritmos o tratando de replicar tarjetas de crédito de todo el mundo. Lo único que hacen es tomar un centavo y ver si pegó. Literalmente el algoritmo está calculando los 16 dígitos de la tarjeta, 18 dependiendo del lugar donde estés, el CVV y la fecha de vencimiento. Y está a través de sitios que pueden ser startups o pueden ser fintechs que no tienen tantos controles y que a lo mejor no hacen validación del CVV o que no hacen validación de la fecha de vencimiento porque obviamente tienen una urgencia por vender y a lo mejor no se preocuparon en eso. Por eso hablabas de la importancia del governance, del Es data. correcto. Y entonces de repente ellos empiezan a generar tarjetas. ¿Cómo una persona, una startup que está tratando de salir adelante y salir a flote, se va a poner a pensar que a X número de miles de kilómetros hay una bodega, ¿no? Y ese es solo un caso, ¿no? Porque seguro hay X cantidad de bodegas en todo el mundo teniendo la misma dinámica. Y pues no tan lejos, no necesariamente en China, ¿no? Pudiera ser aquí a la vuelta. Exacto, entonces realmente cuento esa historia siempre porque para mí fue desgarrador pensar que yo con los procesos, o X persona con sus procesos, o X persona con 100 personas en X banco, va a lograr controlar todo lo que están haciendo, ¿sabe? Nos llevan muchos pasos adelante. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es a través de pasos muy pequeños empezar a cerrar gaps en los procesos. Para mí eso es lo fundamental. Tal vez no tienes el dinero, no puedes costear muchos programas de cumplimiento, no puedes costear herramientas de inteligencia artificial, pero algo que sí puedes hacer es poco a poquito Lo básico. ir de alguna manera, el data governance interno, ¿cómo evitas una fuga de información que te pueda llevar a un fraude interno? Oye, ¿sabes qué? No le das acceso o tienes una política de acceso controlado para cada persona, ¿no? No todos pueden entrar al database o a hacer un query y decir, me traigo todas las tarjetas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Encripto las tarjetas en mi base de datos. A lo mejor es algo muy complejo para la gente de tecnología o los desarrolladores y a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Tu proyecto va a P2 porque pues, no es prioridad para mí estar encriptando las tarjetas. Pero cuando tú logras, y regreso al punto, es cuando tú logras sensibilizar a todas las personas que toman decisiones de que eso es un riesgo, ten por seguro que lo van a entender. Ahora, en un ambiente que estabas mencionando antes, que están como armando el camino, poniendo el ferrocarril al mismo tiempo que estás andando a 500 kilómetros la hora, ¿cómo funciona ese sentimiento de controlar esos riesgos mientras que los mismos productos o las actividades de la empresa están desarrollando? Debe haber alguna manera de integrar la parte tuya, que es el control de riesgos, el manejo de esos riesgos, con el mismo desarrollo de nuevos productos, nuevas maneras de entregar el producto al mercado. Sí. Fíjate, algo que para mí es crítico y no es nada nuevo, pero la mejor manera de tú lograr que te involucren en todos los proyectos es tener a tu stakeholder o a tus compañeros de trabajo lo suficientemente cerca de ti para que confíen en tu juicio. Y tienes que tener muchísima apertura al riesgo, conocer mucho la apertura al riesgo del negocio, porque todo tiene que ser con base en las leyes
pero hay ciertas cosas que no están en la ley. Tú estás cumpliendo con la ley, pero sabes que si haces algo similar en este aspecto te puede generar un riesgo mayor. Lo que para mí es necesario decir, ok, podemos este riesgo jugar o seguir ese tren en marcha, sabiendo que a lo mejor no podemos o no tenemos que ser tan estrictos con el producto, ¿no? O sea, a lo mejor ibas a sacar una pasarela de pagos. Perfecto. Ya cumpliste con todo lo que las marcas te dijeron, ya cumpliste con todo lo que dice la ley, pero tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que hay un riesgo en esto. Bueno, sí, va a existir el riesgo y es buena idea levantarlo y es buena idea proyectarlo. Decir, ¿sabes qué? O sea, eso creo que es la parte que yo he vivido mucho o he batallado mucho a lo mejor con lo que he visto, ¿no? O sea, es como cómo logras calmar tu mente y decir, tranquilo, o sea, hay riesgos que no vas a poder evitar o que a lo mejor ahorita no es el momento para la empresa para hacer eso. Porque si lo haces ahorita, vas a detener el producto. Entonces, salir con todo lo que respecta a la ley es obligatorio, pero tratar de alguna manera de tranquilizar tu mente y decir, con este riesgo puedo dormir, creo que es la mejor manera de seguir, ¿saben? Y ir mejorando con tiempo. Exacto. Y tenerlo muy claro, porque creo que alguna vez en algún momento platicaba yo con alguien, le comentaba algo similar y me decía, ok, entonces no levantamos el riesgo. Y yo, no, o sea, siempre es muy buena idea tener todos los riesgos levantados, ¿no? Tener tu matriz de riesgo o como quieran manejarlo en la empresa, pero todas las áreas saber que en algún momento vamos a tener que regresar a ese tema. Sí. Ponerlo en pausa no significa cancelarlo, ¿no? Exacto. Si me lo permite, vamos a convocar a un receso y enseguida continuamos. Estamos aquí en Hablemos de Compliance y estamos hablando con Ricardo Allen. Y estamos hablando sobre un tema importantísimo, que es el tema de la prevención, detección y respuesta a los temas de fraude dentro de la industria de las startups. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Ricardo Allen. Ricardo, una cuestión que quizás sea interesante abordar y comentar, aprovechando tu experiencia en estos temas, es el tema de la contratación no presencial, ¿no? Que creo que es un tema que sin lugar a dudas puede significar un alto riesgo desde el punto de vista de fraude, etcétera, pero necesario en la industria del startup. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sí, claro. Fíjense que tuve la fortuna de trabajar en una startup donde me tocó ser el líder de este proyecto y algo que me gustó mucho es que las autoridades en México están empezando ya llevan mucho tiempo con ello, pero algo que me encanta es que están empezando a adaptarse al entorno fintech, ¿no? Y al entorno startup, al entorno de movilidad tan grande que existe. Y dentro de todo este proceso, justo la pandemia empujó muchísimo el tema de contratar no presencialmente por tema de contagios, etc. Y la CNBV sacó una disposición general que cubre específicamente este tema para toda la parte de contratación de créditos. Entonces, es un proyecto que cuando lo intenten hacer, así que cuando lo intenten hacer en su casa, verán que es un proyecto complejo porque requiere involucrar a muchas áreas, ¿no? Pero que al final del día llega a tornar tanta relevancia en la empresa porque logras hacer todo el tema de Know Your Customer
de una manera mucho más fácil y agradable para el cliente, lo que le da mucha ventaja a la empresa. Entonces, yo recuerdo que cuando tomé ese proyecto específicamente, una de las partes, ¿qué es lo que requiere la autoridad? Uno es que ellos tengan certeza de que el cliente se está manejando bien sus datos. Entonces, tú tienes que tener muchísima cercanía con todo el área de tecnología, con todo el área de seguridad de información. Tienes que tener muchísimo acercamiento con la parte de ventas, con customer service. Es un proyecto tan holístico que involucra casi a todas las áreas de la compañía, incluso a las áreas de growth o ventas. Porque para ellos es un gran gancho decirle, yo te puedo vender, hasta marketing incluso. Yo te puedo dar un crédito en 5 minutos con el algoritmo que comentábamos y aparte te evito el que me tengas que firmar contrato, el que vengas a mis instalaciones. Todo ese tipo de temas radican en un gran gancho comercial para la empresa. Entonces, fíjense, uno de los pasos que tienes que seguir, uno es leer las disposiciones de carácter general, donde viene cada uno de los pasos. Espero no saltarme ninguno, pero muchos de ellos uno es la validación del CURP ante RENAPO. Tienes que hacerlo de manera automática. Entonces, de ahí es cómo logras que RENAPO te habilite la validación de CURP de manera automática. Luego, tienes que validar el INE. Ok, ahí viene otro proyecto de cómo el INE logra generarte la validación automática de la identificación. Algo que es súper importante y que para la CNBV resulta crítico es cómo vas a validar que la persona que está en la entrevista, uno, corresponde al INE o a la identificación que te está mostrando. O sea, ¿qué es la persona? ¿Qué es la persona? Porque obviamente, hoy por hoy, el robo de identidad es una locura. O sea, todo lo que es el account takeover se ha vuelto uno de los principales riesgos de fraude de cualquier empresa, hable e-commerce, banco, financiera, lo que sea. Entonces, uno de los temas que a mí me llama mucho la atención y hay proveedores que ya a través de inteligencia artificial logran hacer pruebas de vida a la persona que está haciendo la grabación. ¿Por qué? A través de ciertos filtros y aplicaciones que existen, que cualquier persona en cualquier iPhone o cualquier Android puede ocupar, yo puedo tomarle una foto a Brian y decirle, quiero que yo hablar como Ricardo, pero Brian, quiero que salga la cara de Brian en lugar de la mía. Eso es... Exactamente. Y eso es facilísimo de hacer. Facilísimo. Sí. O sea, cuando yo me ponía a investigarlo, decía, esto es pan comido. Entonces, lo que hacen estas empresas de inteligencia artificial es a través de pruebas de vida donde van literalmente haciendo a través de códigos binarios en tu cara, van poniendo puntos y van viendo cómo a través de la validación de tu INE del rostro, todo coincida con el rostro. Match, ¿no? Exacto. Y que no exista ningún tipo de desviación o filtro dentro de esas características. Ya entiendo. Entonces, la CNBV tiene un grupo técnico impresionante. O sea, a mí me impresionó de manera muy agradable ver cómo todo ese personal te hace una validación de, ok, repito el tema de data governance. Oye, ¿dónde vas a almacenar la información de los clientes? Oye, ¿lo vas a almacenar en una nube? ¿No? Que es normalmente como las startups funcionan, porque no pueden tener a lo mejor un servidor. O sea, sí tienen servidores físicos, pero la mayor parte de la información la manejan en una nube. Y puede ser a lo mejor una gran nube como AWS, ¿no? De Amazon Web Services, o puede ser pues, una nube no tan segura, y ellos se encargan de validar a través de tu proyecto cada uno de los puntos de cómo evitas el hackeo de esa información. Eso me encantó. Tienen que llenar el cliente un formulario y después de eso hacer una entrevista. Entonces, toma tiempo, o sea, para las personas que lo hagan en sus empresas y todo, puede llegar a tomar de 6 a 1 año la implementación de todo esto, o al menos la aprobación de la CNBV. Pero algo que es súper relevante es que todas las personas físicas con actividad empresarial a las que le quieras brindar un servicio financiero, por debajo de 60,000 UDIs, puedes estar teniendo la facultad de mandarlos a través de ese programa.
algo que también es importante es el tema de la firma digital. ¿Cómo logras hacer un stamp de la firma digital para que nadie la haya tocado? Para que en cuanto Ricardo Allen, o que quiso un crédito, firme, ¿qué tantas cadenas me aseguran, no la cadena de custodia que podríamos llamar en una investigación de fraude, pero eso a nivel digital es, ¿cómo haces que esa cadena de custodia, nadie tocó esa firma? Entonces, eso también es súper importante, ¿no? O sea, ¿cómo puedes llegar a tener un proveedor que te asegure que la firma está de acuerdo al ISO, ¿no? Luego, el tema del tema de inteligencia artificial con el video, la prueba de vida, etcétera, la validación del INI de RENAPO y el cuestionario. En términos muy generales, esa entrevista no presencial también está habilitada para cuentas, si mal no recuerdo, son nivel 3 y nivel 4. Los UDIs son diferentes, luego lo validamos con gusto, creo que son 3,000, 4,000 UDIs. No enfoqué yo el proyecto a eso, pero lo que sí les puedo decir es que es para todas las personas físicas con actividad empresarial. Entonces, sí es algo que, por ejemplo, en la empresa en la que yo estuve, fuimos la primer SOFOM en México en conseguir esa autorización. Fue un proceso, para mí, sí fue largo, pero muy justificado todo lo que nos pedía la comisión, ¿saben? O sea, podemos decir que a lo mejor por todo este tema de tenemos 7 proyectos, íbamos sacando el MVP del proyecto, sí. Y la comisión siempre fue muy estricta, pero con mucho valor los comentarios que nos decían, ¿no? O sea, jugando un papel, un rol, ¿no? Muy importante como regulador. Regulando, sí, pero también alentando el negocio. Y eso me encantó. O sea, definitivamente yo me quedé muy conforme con todo lo que vi, porque eso me hace a mí pensar que cualquier empresa que saque este tipo de autorización, mis datos como cliente están seguros, ¿saben? ¿Y qué pasó con esto? A nosotros nos evitó el ir a hacer una visita física al cliente, validar sus documentos. Esto los doy como background para que vean a lo mejor todo el tiempo que te ahorras, ¿no? O sea, cuando un cliente entra a la aplicación o entra al web y llena sus datos, le dicen, oye, ¿sabes que tu crédito fue por 400,000 pesos? Perfecto. De ahí venía todo un proceso de KYC donde tenían que mandarnos sus documentos, validarlos nosotros internamente en el área de KYC. De ahí pasar a una validación física, ¿no? Donde tenías que ir, a lo mejor si el cliente estaba en Chihuahua, pues vete a Chihuahua, valida sus documentos ahí, haz que firme, después, ya que firmó, mándale el contrato. Todo eso eran costos para la empresa. Y no solo costos, sino también área de oportunidad en tema de tiempos. Con la contratación presencial, es demasiado el tema que tienes que gestionar internamente, porque las áreas de tecnología definitivamente va a ser complejo para ellos. Desde a lo mejor incluso contratar gente de customer service que haga la entrevista, ¿no? Pero si lo traspolas a todo lo que te ahorraste a nivel de costos y tiempos, haces que tu empresa sea un avión a comparación de otra empresa que tiene que estar buscando este tema presencial. Cuando dices que lo confirman con el INE o IFE y el CURP, ¿vienen con fotos o cómo conectan la cara de la persona que está entrevistando en línea con esos CURP, esas identificaciones? Es una gran pregunta. Fíjense, por ejemplo, lo que es el CURP se anota manual a través del cliente y de ahí se manda la validación con RENAPO y nos arroja un positivo o un negativo sobre ese CURP. Pero el INE, hay dos maneras. Uno es si tu empresa puede o tiene la tecnología de hacer un OCR, toma la foto. O sea, la idea es, tienes que tomar la foto con el rostro a un lado y hacer alguna mueca. O sea, a lo mejor literalmente hacer esto, o un cierre de ojo, un movimiento de ojos, eso para nosotros o para el software de validación de vida es suficiente. Y con la foto aquí, el rostro, con eso, en cuestión de segundos... Pues confíen en la tarjeta. Correcto. Usando. Correcto. Pero ¿qué pasa? Como el INE se puede falsificar, ¿no? O sea, no hablo de la credencial, no de la entidad, ¿no? O sea, el plástico puede falsificarse. Entonces lo que hacen es, tienes que tomar una foto de tu INE por ambos lados. Y de ahí viaja al INE
y te regresa de una misma manera una validación positiva o negativa sobre el INE. Sí, eso también es algo que es un gran punto, porque muchas veces me ha tocado en conversaciones donde de repente dices, no, es que las entidades de gobierno son muy arcaicas, etcétera, muy burocráticas, etcétera. Yo viví algo diferente. O sea, yo viví algo donde el INE tenía la tecnología para anclarse a través de un API y literalmente extraer los datos que le enviabas para correlacionar si la tarjeta era pues algo, o sea, era fidedigna o no. Adicional, nosotros agregamos un paso en esa empresa, que fue la validación manual de los candados de seguridad del INE. Entonces, digamos que es un paso rápido, porque tienes gente capacitada en KYC muy buena, muchos ya con temas de documentoscopía o grafoscopía, donde realmente tú puedes entrar a validar una INE de la mejor manera posible. Obviamente, como en todos lados, hay candados que te pueden dar la vuelta, pero tienes que confiar en tu equipo, tenerlo muy bien capacitado, y yo creo que eso ayuda muchísimo, ¿sabes? O sea, el mantener algo que me gusta de las empresas y que las startups empiezan a hacer es cómo logras capacitar a tu personal, ¿no? Para que esté de la mejor manera posible, adelantado a todos los procesos que se vienen ahora. Me ha tocado unas cosas que yo veo y digo, wow, o sea, veo el INE y digo, ¿cómo es que esto está falsificado si tiene todos los candados habidos y por haber? Claro. Hay un detallito que siempre hay, que lo detectas y dices, híjole, si no hubiera sido por este detallito, hubiera yo perjurado que este era un INE correcto. Claro, por supuesto. ¿Sí? Una pregunta, Ricardo, escuchándote, vienen a mi mente un montón de situaciones y de casos que nos ha tocado atender desde Kroll, ¿no? Pero una parte que siempre me ha llamado mucho la atención es desde la perspectiva de las propias organizaciones, ¿no? Desde la perspectiva de la organización que tiene que implementar todos estos controles, todos estos protocolos para validar el cliente, etc. ¿Cómo se está llevando a cabo también la gestión del riesgo del fraude interno dentro de las organizaciones, de las startups, ¿no? Porque me da la impresión, no sé si coinciden, pero me da la impresión que es una industria evidentemente mucho más consciente o mucho más en su momento enfocada en la amenaza o en el riesgo, digamos, externo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué hay del fraude interno? Esa también es una gran pregunta, porque no es exclusivo de startups, eso es un hecho, creo que, pero sí las startups suelen ser un poco más vulnerables. Me ha tocado, por ejemplo, dar consultorías a empresas, startups que de repente algo tan sencillo como, oye, a ver, ¿por qué Brian, que es director o vicepresidente de Kroll, por qué tiene acceso él a todas las bases de datos de clientes? Ah, pues por esto y esto. Ah, perfecto, hace sentido. Oye, ¿por qué Pedro, que es un junior associate de la empresa, tiene acceso a la misma información que Brian? ¿Y por qué Brian? Porque es el asistente de Brian. Yo decía, mejor él tenga y yo. Pero, ¿por qué ese junior associate no tendría por qué tener acceso a esa data y casualmente está ingresando diariamente una vez al día? Entonces, son preguntas y cuando se hacen las preguntas al management o al mismo manager de esa persona, te responde, pues no sabía. O es que prefiero mejor darle acceso por si en algún momento surge algo, él pueda resolverlo solo. ¿Qué creen? La lógica detrás de ese comentario tiene sentido. Porque si recapitulamos lo que decíamos hace rato, donde el startup tienes que ser multiusos, pues hace sentido que el Junior Associate tenga acceso a toda la información. Pero cuando de repente te das cuenta que por alguna extraña razón en redes sociales ya apareció, oigan, miren, aquí están, aquí hay 100 tarjetas involucradas de tal banco. Eso, más allá de ser el movimiento de hackers de la bodega de aquí abajo, eso es algo de riesgo interno. Entonces, para mí,
el control de data governance tiene que ser crítico en cualquier lado, definitivamente. O sea, ¿cómo logras en un ambiente tan cambiante darle prioridad a los procesos? ¿Saben? O sea, ¿cómo le quitas el miedo a la empresa de tener un área de control interno o de tener un área de auditoría? Me ha tocado muchísimas empresas que de repente dicen, es que ahorita no es el momento para tener auditorías. Esto es un caos. Van a llegar y van a ponernos 1000 controles. Sí, de acuerdo, pero eso va a ayudar a sentar un precedente para que en algún momento, ya que tengas tiempo, ya que puedas hacerlo, te enfoques a arreglar ese proceso. Algo que me llamaba muchísimo la atención es cómo por el momentum de la empresa empiezas a darte cuenta, oye, ¿y quién llevaba el área de fraudes antes? Mira, aquel cuate que está haciendo talent acquisition, pues ¿qué crees? Él antes era de logística, pero antes de logística, pues él creó el área de fraudes. Pero pues ahorita funciona, entonces ni le muevas, porque funciona. Y eso es algo que si te pones en el lugar de ellos, o sea, porque hay que ser muy empáticos en compliance, ¿están de acuerdo? O sea, si te pones en el lugar de ellos, dices, claro, por supuesto, pues no le van a poner atención a eso, para algo te están contratando. Pero si lograses enfocar al menos un 5% de tu día a día en mejorar tu proceso, si confías en las personas que tienes a tu cargo, les juro que eso hace la diferencia. Yo, por ejemplo, en mi Balance Scorecard que he manejado con mis agentes y analistas, uno de los puntos que siempre les pido es, dame al menos una vez por bimestre o una vez por mes, dependiendo cómo esté el caos, dame una mejora de proceso que hayas visto tú. Ninguna idea es desechable, porque ellos lo están viviendo. Ellos están viviendo la herramienta que no funciona. Oye, ¿qué crees? Un día, Ricardo, me acuerdo mucho de una historia de hace tiempo que me decía un analista. ¿Qué crees? Fíjate, cuando tú le aprietas aquí, aquí y acá, mira todo lo que sale. Y te van a saber, mira todo lo que se les ocurra de información privilegiada. Él había, por error, detectado un bug en el sistema donde si apretabas este y este comando, te abría todo, ¿no? Y a mí me tocó como analista hace X número de años, donde de repente decía yo, como me acuerdo de una empresa que era de UK, por alguna extraña razón la VPN se conectaba al servidor de UK. Y tú podías, literalmente anotando en la página de internet, sacar como todos los servicios y servidores y toda la información, que yo en ese tiempo la leí y no me hizo sentido. Dije, pues, ¿qué es esto? Ahora que lo pienso, digo, claro, tenía acceso a todo lo que se te ocurra por la VPN, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles donde tú puedes darle confiar en el talento que tienes, abrirte a nuevas ideas, abrirte al feedback de tus procesos, dar este tipo de irte a comer con cualquier persona de la empresa para ir compartiendo estos riesgos, no saben cómo mejora la actividad en la empresa. Esencialmente, eso son lo que estás describiendo, son los Zero Day Vulnerability, ¿no? Son las vulnerabilidades y salen al mercado, habrá mucho riesgo. Sí. Logran detectarlo y además comunicarlo internamente y resolverlos. Bueno, exacto. Evitas un gran problema. No, y yo he tenido mucha suerte porque los líderes que he tenido siempre me han apoyado en cero tolerancia al riesgo en muchos procesos críticos. Y eso es algo bien fundamental. Eso es clave para mejorar la organización. ¿Cómo cascadeas desde la punta de la organización? ¿Cómo logras cascadear esa cero tolerancia a cualquier mala práctica que existe en la empresa? En los procesos críticos, en los procesos core. Yo creo que eso suele ser muy común en las compañías, ¿no? En mi experiencia, lo que hemos visto es que la mayor parte de los negocios, independientemente que sean startups o de la industria en la que estamos, en las que estén,
hay cierto énfasis en el control interno en los core business, ¿no? en los procesos medulares del negocio. Pero los problemas normalmente suceden en lo otro, ¿no? en lo que no está lo que no está en el centro, lo que está en la periferia, en los procesos, digamos, de soporte, ¿no? En donde normalmente los controles son mucho más relajados o no son tan visualizados, porque además no están en el foco del negocio. Y ahí también vienen muchos problemas. Y lo hemos visto en varias startups, ¿no? Que empiezan justamente con problemas ahí en esas áreas en donde no están en el foco de atención de todos, pero que son parte de la organización. Sí, y aparte, algo que me encanta de platicar con ustedes es que esa pasión que tenemos por el tema de fraude interno y que tenemos que ser muy tolerantes a la frustración, ¿no? O sea, nuestra labor, yo siempre le he visto como ese chef, ¿no? Que de repente tú vas a ese restaurante, siempre está rico, y un día vas y le faltó sal o le faltó pimienta. ¡Puf! Ese chef es de lo peor, yo traía antojo de esto, no sé qué. Y vas a ser el foco de atención porque te faltó ponerle sal, ¿no? Pero tampoco es muy agradecido porque a lo mejor fuiste 300 veces al restaurante, siempre estuvo delicioso, siempre nunca hubo fraude, nunca hubo controles, nunca hubo riesgos importantes. Pero el tema es con uno que te salga, ¡pum! Vas a ser Lo que recuerdas. Exactamente. Entonces, seamos muy tolerantes a eso, ¿sabes? O sea, tenemos que tener, la gente que nos dedicamos a esto, tenemos que tener la pasión de esto. No te puedes ir por el dinero, no te puedes ir, o bueno, es muy independiente, ¿no? Mi percepción, o sea, yo no me puedo ir por dinero porque el dinero no me va a dar la felicidad que yo visualizo cuando veo temas de riesgos, ¿no? Veo temas de fraude interno, de fraude externo. A mí me encanta mucho por eso platicar con compañeros y colegas que se dedican a esto y simplemente no seamos nunca no tomemos tan a pecho, ¿sabes? O sea, es bien crítico lo que hacemos, disfrutémoslo y tratemos de ser lo mejor posible en lo que hacemos, ¿no? Totalmente. Yo creo que otro comentario que se me ocurre de todo lo que has comentado ahora y un poco más atrás también, a pesar de que estamos hablando de negocios completamente basados en tecnología, en transacciones rápidas y todo eso, la base del éxito, de hacerlo, disminuir los riesgos, evitar los problemas, la base de todo eso es el talento humano, ¿no? Es que si tienes buena gente ahí trabajando y dedicado al mismo concepto, al mismo objetivo de la empresa, va a salir adelante, ¿no? Y eso es un poco sorprendente, ¿no? Porque muchas veces hay ese como conversa de que con toda esa tecnología se está perdiendo El aspecto humano. Sí, y realmente no, la verdad que es avanzado, está más complicado esa necesidad de talento. Sí, y la pandemia yo creo que a muchos, que éramos a lo mejor de la vieja escuela, nos dio un periodicazo en la boca, porque los equipos nos demostraron que pueden trabajar excelentemente bien A distancia. Totalmente de acuerdo. Sin ser vigilados. Sin ser vigilados, claro, sí, porque yo recuerdo muchísimo áreas de fraude en bancos, donde, oye, ¿sabes qué? El celular se quedaba afuera, pasabas a través de controles de metales, había siempre policías fijándote, las cámaras, todo, ¿no? Y hace sentido seguirlo haciendo, porque muchos negocios funcionan de esa manera. Pero yo, por ejemplo, ahora que vivimos la pandemia, yo estaba muy nervioso. Yo decía, a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a hacer control. Y aumenté yo muchísimos controles de vamos a hacer seguimiento de esto, seguimiento de aquello, monitoreemos tal cosa. Y después, poco a poco, el equipo me fue demostrando que realmente, como tú comentas, o sea, el de verdad confiar en tu equipo y darles las herramientas que requieren, te puede ayudar, no saben cómo. ¿Saben? Totalmente de acuerdo. Pues ha estado muy buena la conversación.
tristemente se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Realmente ha sido una conversación que he disfrutado mucho, muy aleccionadora y sobre todo llena de buenas lecciones y experiencias para la audiencia. Gracias a todos por habernos seguido. Este fue Hablemos de Compliance. Estuvimos hablando con Ricardo Allen. Ricardo Allen es el Head de Fraude de Shopee. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.